trabajar y quiero... vamos a poner esto, ¿cómo es? Spotlight, uy, aparecí grande. Voy a compartir primero la pantalla para que vean qué es lo que preguntó Pablo. Pablo preguntó acá. Un ejercicio que está que está más adelante. Este. Entonces, que les dice, si uno sabe que N, el ejercicio 4, si uno sabe que N es si sabe que N es un producto de dos primos, y si conoces phi de N, encontrar una forma de cómo de hallar los factores, ¿no? De hallar P y Q. Entonces, sabiendo que N es un producto de... Si N, sabiendo que N es un producto de dos primos, entonces eso. Sí, ese es el ejercicio 4. Sabiendo que N es P por Q con P y Q primos. Entonces, digamos, entonces la idea es conociendo N, ¿no? Conociendo N y phi de N, lo que les pide es hallar un algoritmo, una forma de cómo encontrar un método, digamos, para hallar P y Q. O sea, conoces. Bueno, ¿y cuánto es phi de N, Pablo? Si P y Q son primos. Q-1, P-1. Ahí va, entonces phi de N es P-1, P-1 por Q-1. O sea, entonces vos conocés este producto. Déjame pensar, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, entonces, te voy a poner un ejemplo que es fácil, pero... si yo te digo que N es 187, no, o sea que sabés que P por Q es 187, y que phi de N es 160, o sea que esto es P-1 por Q-1. Pues ahora olvídate de todo y fíjate, si tenés estos datos, si podés hallar, en general, ¿no? Si conoces el producto de X por Y y conoces el producto de X menos 1 por Y menos 1, si podés hallar. A ver si te das cuenta, si se dan cuenta, una sugerencia. Intentar despejar el Q de la primera ecuación, o sea, 187 dividido P y despejar. Claro, como P, eso está bien. Eso está perfecto, esa es una forma. Como sabés que son primos, que ninguno, o sea, que ninguno es cero, ahí está perfecto. De ahí, claro, de ahí puedes decir, es un embole, pero decís P, Q, no sé por qué siempre, Q es 187 sobre P, así que tenés que 160 es P menos 1 por 187 sobre P menos 1, y ahí vas a tener un polinomio. Acá te queda P menos 1, 187 menos P, igual, saqué como un denominador allá, 160P, y ahí vas a tener un polinomio de grado 2 para allá.
Acá P cuadrado. P cuadrado. Me voy a equivocar en las cuentas, pero menos 187. Menos 186 y ahí no sé qué, no me importa, porque me voy a equivocar en las cuentas. 160, cualquier cosa. Aquello queda menos, me equivoqué, menos, o sea, menos 187 más 1, menos 186, así que no. Y ahí hayan las raíces. Otra forma que podía haber sido capaz, porque es lo más, van a tener el mismo polinomio, pero si se fijan acá, ¿no? Cuando hacen esto de 160, es igual, si desarrollan esto, les queda P por Q menos P más Q más 1. Ya se hace la distributiva. Y entonces, como pueden sustituir directamente, o sea, pueden hallar... me equivoqué en algo, ¿no? Bueno. Acá ¿por qué me quedé? Ah, porque... Entonces P por Q es, P por Q es 187. Menos. Entonces, otra forma es, capaz que me equivoqué en esta cuenta, en alguna de las cuentas ahí. Pero creo que no, menos 187. Entonces, ¿por qué me queda? Me queda distinto de acá. Porque no me queda menos. Sí. Era 187, perdón, me equivoqué en esta cuenta. Era 187, era con más. 187, cualquier cosa. 187, 188. Así que era, perdón, acá venía un menos 28. Me había equivocado en eso. Me había equivocado en eso. Entonces, en realidad es lo mismo, ¿no? Porque, digamos, conociendo el producto y de acá sacan la suma, es lo mismo, ¿no? O sea, tiene el mismo polinomio. Conociendo el producto y la suma, que es 28. ¿No? Entonces es lo mismo, pueden hallar ustedes. Pero fíjense una cosa, ¿no? ¿Por qué lo escribí así? Porque tienen que ser, bueno, no dije nada. Quisiera decir tienen que ser primos, entonces, bueno, y nada más. O sea, esto era lo mismo, ¿no? Si conoces el producto y conoces la suma, conoces los números. Nada más. Porque terminas armándote el mismo polinomio. Es lo mismo. ¿Los hallaron? En este caso era un poquito más fácil. Les quedan 17 y 11. Entonces, esto como para... ¿Entendieron cómo funciona, cómo es que funciona el RCA o quieren que se los repase, digamos? A mí me serviría un repaso, la verdad, de eso. Entonces, la idea es esta, ¿no? Del RCA. Entonces, vamos a jugar con estos mismos, voy a jugar con estos mismos números. Capaz que los... no, voy a cambiar.
un poquito. Aguanten un poquito. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer cuentas. Esperen que tengo que hacer cuentas. No están viendo, ¿no? La calculadora. Uy, bien. Entonces, la idea del RCA es un sistema, bueno, parecido también el tema de las firmas digitales. Entonces, el criptosistema, digamos, el sistema de cifrado de RCA, fue como, bueno, junto con otros. Bueno, en realidad la idea de esto fue de Diffie-Hellman y estos tres, Ron Rives, nunca me los voy a poder decir todos, terminaron digamos, de redondear la idea. Entonces la idea es que es un sistema, o sea, eso es un sistema de cifrado, no es decir encriptado, está cifrado con clave pública. Entonces, entonces se los voy a poner como un ejemplo. Entonces yo publico, Mariana publica la clave, la hago pública, la clave, su clave, su clave, una clave de cifrado, una clave, y entonces ahora les voy a, la clave son dos cosas, entonces la clave son dos números, la E de encriptado. Entonces ahora yo les voy a, entonces mi clave es, ahora voy a elegir números chiquitos, pero déjenme pensar, voy a hacer 323 y 5, y 5. Entonces yo publico esa clave. Entonces, con esta clave, los que me quieran, ¿sí? Entonces, para mandarme a mí un mensaje cifrado, ¿sí? Entonces, la idea es que el que me quiera mandar un mensaje que utilice esta clave. Entonces, la clave, para mandarle, queda horrible porque como los jugadores de fútbol hablando, como le iba a publicar yo, pero terminé hablando en tercera persona. Entonces, con esta clave, con esta clave, quiero, o sea, si me quieren mandar, ¿sí? Si quieren, para mandarme, voy a hablar en primera persona, ¿sí? Entonces, para mandarme un mensaje cifrado, para cifrar un mensaje, voy a hablar en tercera persona, para Mariana. Entonces lo que tienen que hacer, entonces la idea es, entonces, van a elegir, o sea, la función de encriptado, descifrado, entonces, si tienen, entonces la idea es que va de cualquier número, en realidad, bueno, en realidad, bueno, vamos a dejarla por ahí. En Z323, o sea, esto digamos, va a ser, esto es el tamaño de las cosas, de las cosas que me pueden, o sea, tienen 323 posibilidades de cosas que me quieran mandar. En realidad, lo mejor, no. Entonces, para mandarme un mensaje, o sea, para mandarme un mensaje, cifrar un mensaje para Mariana, o sea,
si me quieren mandar, encriptar X, lo que hacen es, lo elevan a la 5 y lo hacen módulo 323. ¿No? O sea, si me quieren... ¿ah? Para cifrar un mensaje X, ¿está bien? Entonces, me lo cifran de esta forma y me mandan eso. ¿Alguien se anima a elegir, alguien se anima a que tenga la compu ahí, a elegir un X y hacerme y mandarme un mensaje? O sea, a mandarme a elegir un número o sea, digamos, porque sí, el cifrado, o sea, el encriptar, siempre estamos digamos, encriptando números. La idea es que muchas veces con los mensajes, claro, muchas veces con los mensajes te armás números, ¿no? Por ejemplo, te los puedes armar, digamos, tipo de a bloques, ¿no? O sea, puedes agarrar como bloques y construir, y que te agarras bloques de tamaño 3 y esos son los dígitos, o sea, ¿está bien? Y esas cosas son los dígitos en base de 28. Y entonces vas mandando de a pedazos. O sea, vos a partir del mensaje, obviamente hay que acordar cómo te construís. ¿Ah? O sea, siempre mandamos números, ¿está? Entonces, entonces, siempre hay una forma, digamos, de mandar digamos, hay una parte previa que, digamos, que el mensaje, ¿ah? Digamos, lo transformamos en una secuencia, si querés, ¿no? Digamos, en una secuencia de números. Ahí. Eso creo que hay una parte. Entonces, no, esto no. Claro, pero puede ser letra, por ejemplo, podría ser letra a letra. Ah, pero también podés decir, tipo, por ejemplo, si quieres hacer hola, podés hacer así, digo, bueno, agarro estos y estos, pues después que los paso a números pasás estos a números y después cada número es una cifra. O sea, ahora hablamos de eso, ¿está? Pero la idea es, ¿ah? O sea, digamos, ok. Entonces, la idea es que el mensaje, o sea, después de convertirlo a números, ¿sí? O sea, después de convertir el mensaje, ahora cualquier cosa podemos ver, el mensaje a números, puede ser a secuencias también, a números, a enteros. ¿No? Entonces, si me querés mandar, o sea, si me querés mandar X, o sea, si tu mensaje tiene un X, puede tener varios, o sea, puede ser una secuencia de enteros, ¿ah? Entonces, para me lo cifrás y me mandás, ahí me lo cifrás. Ahora después cualquier cosa les vemos un ejemplo de eso. Me quedo 27, Bueno, entonces, alguien, entonces lo que le estaba pidiendo a ver si alguien, ¿no? Que alguien elija un X, que no me lo diga. ¿Cómo era entonces la clave? La clave era 323 y 5. ¿Tá? O sea que, entonces la idea es que si tenés cualquier cosa me tenés que mandar. Capaz que me tenés que mandar. Ahí va. Muchos. Y yo la idea es cómo lo construyo. Bien, entonces puede ser letra a letra. Lo que pasa es que letra a letra
nunca te conviene mucho porque son... tenés que hacer... está bueno, o sea, que también capaz que dependa del N. Letra a letra tenés muy pocos números, ¿no? O sea, tenés... O sea, entonces, la idea es que construirte, más que... ahora les muestro cómo, pues. Más que letra a letra, porque letra a letra te ponele con el abecedario, solo con la tablita que tienen ahí, tenés 28 para cada letra, tenés claro, tenés 28 posibilidades, entonces no hay muchas posibilidades para ir para probar. Bueno, vemos. ¿Qué más? Me mandaron. No, mandaron el mensaje letra a letra. Bueno, pero alguien me había mandado. Claro, capaz que Lola sería letra a letra, sería así. ¿Tá? Pero entonces. Bueno, ahora. El tema es que ¿qué pasa con el tema? O sea, supónganse que me mandan, ¿no? Supónganse que lo hacen letra a letra. Claro. Entonces, supónganse que lo hacen letra a letra, ¿no? Si lo hacen letra a letra. Si lo hacen letra a letra, y yo, digamos, y recibo lo que pusieron ahí, 11, 2, 197, 0, y bueno, lo que pasa es que o sea, tenés que probar 28, solo 28 para esto, o sea, tenés que hacer X a la 5 módulo 23, con X entre 1 y entre 0 y 27. Entonces, no tenés muchas posibilidades, o sea, letra a letra, ¿está bien? Letra a letra te podés armar la tabla, ¿está bien? A letra te podés armar la tabla, o sea, te puedo agarrar 0, 1, lo mismo, o sea, te podés agarrar, digamos, esta y hacer, te podés armar la tablita, cuánto es E de X, y entonces lo podés descifrar, es como si fuera, ¿está bien? O sea, tenés una función de 28 elementos en 28 elementos y la podés hallar porque cualquiera la puede hallar porque tenés la función. Entonces te podés armar la tablita de traducción. ¿Está bien? Entonces ahora después les muestro. Vamos a. No, si tengo el 0, el 1, el 2, así hasta el 27, y digo, bueno, y acá digamos, acá pongo X, y acá pongo E de X, y digo, bueno, 0, 1, 2 a la 5. Entonces, cualquiera, como la clave es pública, cualquiera, o sea, con esta tablita descifras para atrás. ¿Ah? Entonces, la idea es, ahora después que haga esto, que les termine de explicar esto, les explico, digamos, cómo construir, cuál es la idea. La idea es, ¿qué pasa? La idea es que obviamente esto va a funcionar, ahora cuando veamos el tema de cómo desciframos, cuando esto tiene muchísimas cifras, ¿no? O sea, muchísimas miles o millones, miles o millones. Entonces, la idea que si esto es grande, haciéndolo letra a letra no le sacamos jugo a eso, porque tenemos 27, 28 posibles, el dominio sigue teniendo tamaño 28, por más que esto sea grande. ¿Ah? Entonces la idea es construirse números, sacarle jugo a esto y a partir de un mensaje construir, o sea, que los mensajes, llevarlos o partes del mensaje, asociarlos con números que puedan ser tan grandes como estos. Entonces, cuanto más grande es esto, o sea, si esto tiene millones de cifras, armate la tabla, ¿ah? Con todos esos números, o sea, no termina más. ¿Ah? Bien, entonces, pero primero entonces, primero, entonces, por eso no sirve, digamos, letra a letra, entonces, yo le había pedido a alguien, entonces yo tenía N, la clave, entonces mi clave, yo les pido que me manden mensajes con la clave. N, era 323, y 5, ahora tengo que...
Ok. Y alguien eligió entonces, ¿no? O sea, entonces la función de encriptadora que eligieran un X en Z de 323 y me mandaran E de X, que es X a la 5 módulo 323. Y alguien había dicho ahí, alguien me había mandado, ¿no? Creo que me mandaron. Ok, alguien me había mandado. ¿Alguien había hecho el 260? ¿Te acordás que habías elegido, Matías? ¿Todavía te lo acordás? Está. Entonces, Matías me mandó, o sea, Matías me mandó, me agarró un X y me mandó el 260. Entonces ahora pensé que, ahora bueno. Entonces, ¿cómo era este? Yo me olvidé yo por está. Eh, ahora denme un segundo, que te vas a hacer la cuenta. Entonces, uy, denme un segundo, porque vamos a hacer la computadora. Ok, esperen, aguantenme, que tengo que ir a la... Y entonces, esto para mostrarles en vivo e indirecto que funciona. Pero esperen que tengo que hacer, a ver qué pensar. ¿Qué tengo que hacer acá? Ahí está. Estamos. Entonces, 323. Denme un minutito, podríamos haber pasado la grabación. Entonces, pi, 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 pi. Ok. Primero esto. Ay. Bueno, esperen un poquito, que tengo que pensar. Maldito. Ahora sí. Voy a pensar. Porque no, como la armé en el momento, la clave, ahora tengo que armarme. Ahora sí, perfecto. Qué misterio. A ver, hola, a ver si puedo descifrar. Uy. Entonces me mandaste el 260. 260. Yo lo voy a elevar a la 173 y es módulo 323. Bien. ¿Era 173? Hoy me equivoqué en alguna cuenta. No, sí, sí, era 173. Está. Pero bueno, justo fue increíblemente. Entonces, yo, porque tengo algún dato, yo a esto digamos, a este número lo descifré, esto es encriptado, yo a este número apliqué una función que es la que descifra, y de 260 me dio 173. Pero entonces el tema es, hay algo que yo sé, por más que la clave sea pública, hay algo que yo sé que me permite. Entonces la idea del RCA o sea, en la clave, o sea, ahí va. Entonces, ahí va, digamos, por más que la clave sea pública, por más que la clave para encriptar, para cifrar, por más que la clave para cifrar sea pública, es necesario, digamos, para sea pública, para poder
para poder descifrar. No estoy descifrando, ¿no? Es descifrar, así. Descifrar. Se necesita conocer algo más, algo más, algo más sobre la clave. Entonces, ¿qué es ese algo más? Que en este caso capaz que no era muy difícil. Entonces, este algo más es la factorización. La factorización de n. O sea, si se conoce la factorización de n, se puede descifrar. ¿Va? Entonces, en este caso, okay. Entonces, en este caso el n era 323. Entonces, la idea es, siempre el n, o sea, entonces la idea es, primero uno elige para publicar la clave, uno elige dos primos distintos, dos primos grandes. Entonces, uno elige los dos primos y publica el producto. ¿No? O sea, yo elegí 17 por 19. Encriptar es, claro, o sea, encriptar es transformar, es aplicar una función para que el mensaje, o sea, transformás el mensaje, le aplicás transformás el mensaje, le aplicás una función al mensaje que querés mandar, le aplicás una función para lo transformar para que no sea, para que no salte a la vista cuál es el mensaje. Encriptar y cifrar es lo mismo. Lo que pasa es que en realidad la palabra encriptar, o sea, la terminamos usando por el tema del inglés, pero la palabra encriptar no existe. ¿No? La palabra en español es cifrar. Pero como también se llama la ciencia, digamos, el área se llama criptografía, como que al final, yo creo que a esta altura ya, por lo menos, digamos, no sé si la RAE, pero yo creo que hoy en día el vocabulario matemático acepta la palabra encriptar, pero está. Voy a dejar, entonces yo, o sea, les aviso. Voy a decir, yo prefiero decir encriptar también porque me parece que queda más claro. Entonces, para encriptar y desencriptar, encriptar. Creo que les queda más claro que lo que sea descifrar. Entonces, yo conocí el 17 y el 19. ¿Tá? ¿Y por qué? Es increíble que justo elegiste el 173, pero... Entonces, bien, y entonces, y la otra parte era 5. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué quiero el P por Q? O sea, la idea es que conociendo P por Q, conociendo P y Q, podemos calcular, podemos hallar phi de n, porque es phi de P por phi. Son primos distintos, phi de P por phi de P. Entonces, yo como sabía que mi 323, entonces esto para descifrar, la idea es que descifra el mismo que publicó la clave. Entonces, como n era 323, que era 17 por 19, entonces, sí, ahora entonces, 17 por 19, entonces yo puedo calcular, yo sé que phi de n es 16, esto solo yo, digamos, ¿no? Esto lo conoce el que publica la clave, en este caso yo, Mariana, ¿tá? Y entonces phi de n es 16 por 18, 288, otra vez, este dato lo tengo solo yo. ¿Está bien? Bien, entonces,
Y entonces, ahora, ¿cómo me armo? Entonces, ahí digamos, la clave de encriptado era un N y un E, y la clave de desencriptado es el mismo, o sea, trabajo con el mismo módulo, pero, digamos, voy a trabajar con otro exponente. ¿Está? Entonces, ahora, o sea, teniendo este 288, para desencriptar, para descifrar, necesito hallar 323, 5, 323. O sea, voy a hacer lo mismo, para descifrarlo voy a hacer como lo mismo, pero con otro exponente. Y este exponente, entonces ahora puedo hallar el inverso del 5, pero del E, pero el módulo esto. Módulo 288. ¿No? O sea, un elemento, quiero hallar, vamos a llamarle D. Quiero hallar D, tal que D por 5 por D, sea congruente con 1 módulo 288. Esto lo puedo, esto si no tienen los factores primos, esto lo puedo hacer solo yo, porque no tienen el módulo, no saben con respecto a qué módulo. Esto sigue siendo secreto. Porque si no tenés, ¿no? Claro, entonces la dificultad, entonces ahora vamos, entonces, y que increíblemente, Matías, el D da 173, aunque no lo puedas creer. Es el mismo X que mandaste, ¿ves? O sea, increíble. O sea, esto está diofántica, ¿no? O sea, como son. Entonces, ahora, fíjense una cosa. ¿Qué necesito? ¿Por qué puedo hallar el D? Acá, porque la diofántica que les queda tiene solución. ¿Qué necesito para que el 5 sea invertible módulo 288? ¿Existe D? Bueno, ya les dice cuánto era. ¿Existe? Claro, existe, en este caso, existe D, y bueno, en este caso sí, o sea, para que exista este número, para que exista el inverso de este número tiene que ser coprimo con este. Entonces, o sea, existe el D, sí, solo sí. El máximo común divisor entre el 5 y el 288 es 1. Y en este caso sí. Entonces, cuando se arman la clave, este no puede ser cualquier, o sea, si tienen el N, este no puede ser cualquier cosa. Este tiene que ser coprimo, porque le quiero hacer coprimo con phi de N, no con N, sino con phi de N. Porque lo necesitaba coprimo con 288. Entonces, bueno, y ahora y entonces ahora fíjense. O sea, lo que les decía, me quedó que el D era 173. Increíble que era el mismo, terminó siendo el mismo X, o sea, de casualidad. O sea que 5 por 173 es congruente con 1. 5 con 173 es congruente con 1 módulo 288. ¿Bien? Bueno, entonces ahora Matías eligió un X y lo encriptó y le dio 260. Entonces, si yo ahora usando lo encriptó, que fue X a la 5, módulo 323. Usamos el exponente 5 y le dio 260. Y entonces yo lo que voy a hacer es, con este exponente que hace,
yo digo que voy para atrás. ¿Y qué pasa? Que recupero el X, ¿no? Entonces, fíjense. Si yo hago 200, o sea, también yo digo que para descifrar, esta es la función, ¿no? De 260, la función que descifra es 260 a este exponente. El módulo 323. Se siguen usando el mismo n. El phi de n lo usan solo para hallar el exponente. ¿Ah? Entonces, fíjense, si yo calculo 260 a la 173, ¿está bien? Estoy haciendo, yo sé que, o sea, el 260 es x a la 5, ¿no? Quiero encontrar x. Esto es x a la 5 a la 173. ¿Ah? Y entonces, yo sé, entonces me busqué el 173 porque entonces yo sé que, o sea, ¿ah? Que esto es x a la 5 por 173. ¿Ah? Y yo me busqué, el 173, lo que cumple es que es el exponente que me queda ahora es 1 más un múltiplo de 288. ¿Ah? Porque de esta forma, ¿saben? Es que, de esta forma busqué porque elegí el 173. Ah, y entonces, bueno, pero entonces, esta cuenta es X, entonces esta cuenta es X a la 1 por X a la 288 a la K. Bueno, entonces, ¿y cuánto es? Digamos, si el X es coprimo con 323, ¿esto cuánto es? En el caso, digamos, por lo menos en el caso de que si el X fuera coprimo con 323, por Fermat, o sea, por Euler es 1, porque esto es phi de 288 es phi de 323. Así que por el teorema de Euler, por lo menos para el caso coprimo, me queda x a la 1 por 1 módulo 323. Esto está entre paréntesis. Y entonces recuperé el x. Ayer, el 260 era x, ¿está bien? Era x a la 5 para algún x, y al hacerlo a la 173, ¿no? Porque busqué el 173 justamente para que este producto sea 1 más un múltiplo de phi de n. Entonces, lo que decía que increíblemente, si uno hace esta cuenta, o sea, Matías eligió justo, esta cuenta les da 173, pero de casualidad. Porque justo Matías había elegido el X igual 173. Por eso pensé, o sea, fue de casualidad que justo eligió puso como X el D que tenía que poner acá. No, pero vamos a hacer otro, vamos a ver, digamos, vamos a elegir otro para que no quede tan... Y bueno, es 1 sobre 200, o sea, la probabilidad, sí, la verdad que tenías 288 números para elegir, digamos, o sea, tenías más, porque en realidad si no lo agarrabas con prima, pues se fue increíble. Entonces vamos a cambiar, vamos a poner otro. Acá estamos. Entonces, ¿qué era esto? 300, módulo 323. Entonces, 323, entonces, a las 5, vamos a hacer uno más chiquito.
Ok. Entonces, muy bien. Si ahora tengo otro. E de X'. Si alguien me manda E de X', igual me manda el 11. Si alguien me manda el 11, de X' a la 5. Módulo 323. Entonces, si alguien me manda el 11, para desencriptar el 11, tengo que hacer 11 a la 173. 11 a la 173. La 173. Que me da, bueno, no sé para qué la hice si yo sabía. Módulo 323. Queda 7. O sea que el 11, el 11 vino de encriptar el 7. Gracias, Joel. Entonces, en general, o sea, para descifrar, uno necesita este exponente. Y esperen que no estoy viendo lo que es esto. ¿Sí? Para descifrar uno necesita este exponente. Y este exponente vino de resolver, digamos, 5 por D. O sea, este era el D. El D, que era el 173. Lo hallamos de resolver 5 por D congruente con 1, módulo 288. Entonces, uno necesita conocer el exponente para descifrar, y para hallar este exponente necesita saber módulo que quiero resolver la ecuación. Y este es el phi de n, que es, o sea, este es el P-1, P-1, Q-1. Hay un detalle que no sé si lo vieron en teórico o no. Vieron que usamos, claro, usamos que si uno hace un X, entonces, entonces tenía el Z 323. Entonces, si agarro un X y lo elevo a la 5, y después lo elevo a la 173, esto, ¿ven? Entonces, o sea, encripto y desencripto, entonces esto me queda congruente con X módulo 323. O sea, recupero el X. Pero aunque en realidad hay un detalle que acá usamos. Acá habíamos usado que 5 por 173 es 1 más un múltiplo, voy a poner así, de phi de 323. ¿Está bien? Entonces, lo que dijimos es si X es coprimo, en el caso en que X sea coprimo, como X a la phi de 323 es congruente con 1, entonces X a la 5 por 173 es congruente. No, esa era la cuenta, ¿no? Con X a la 1 por X a la... Esta fue la cuenta que hicimos. No sé si se ve lo que estoy haciendo. X a la... Sí, de 323 a la acá. Este fue el razonamiento que hicimos. Módulo 323, entonces, si X es coprimo, esto es 1, y entonces nos queda el X. El tema que, o sea, capaz que alguien me quería mandar algo que no fuera coprimo, ¿no? O sea, capaz que alguien me quería mandar justamente el 19, entonces. Pero creo, yo no sé si no se vio antes, que incluso
Incluso en el caso que no sea coprimos, aunque el X no sea coprimo, también cumple, o sea, para todo X, se cumple que para todo X, para todo entero en realidad, para todo entero, se hacen X a la 5 por 173, siempre les va a quedar congruente con X módulo 323. Incluso en el caso, este es, digamos, un lema que sirve para todos, no solo para los comprimos. Y esto es básicamente porque lo pueden separar, porque lo pueden separar en dos, en una módulo. ¿Qué era? Entonces, la idea es que si X es un múltiplo, por ejemplo, de 19, módulo 19, los dos lados son 0. O sea, haciendo el teorema chino, igual le sigue dando con esa idea de. Por el mismo, es como el mismo motivo por el que Fermat se cumple siempre, ¿no? O sea, Fermat cumple que X a la P es X, aunque X sea múltiplo de P, ¿no? Porque si X es múltiplo de 19, módulo 19 te queda de los dos lados 0. Entonces también, está haciendo un teorema chino, se sigue cumpliendo. Entonces, bueno, y para. Entonces, en resumen es. Entonces, para publicar, para publicar una clave, para armar, digamos, una clave, para armar una clave pública, una clave pública de RCA. Entonces, elijo y no le cuento a nadie, se eligen P y Q primos distintos, y bueno, obviamente que la idea, si uno quiere que esto sea seguro, la idea es que sean distintos y grandes. Y bueno, y por eso que también siempre se está intentando, ¿no? Como encontrar primos. Se sabe que hay infinitos primos, pero bueno, de lo que hablamos la vez pasada, bueno, pero para esto te sirve, por ejemplo, saber que este número de tantas cifras es primo, porque lo puedes usar para armarte una clave. Y entonces se eligen dos primos grandes y el exponente. Y se elige un exponente coprimo con el que va a ser phi de n, ¿no? Con P menos 1 con phi de P por phi de Q. O sea, coprimo con P menos 1 con P menos 1 por Q menos 1. Y se publica la clave. Perdón, me faltó decir se calcula el producto de los primos y se publica la clave de cifrado, la clave de encriptado. Voy a poner la clave de encriptado. El N y el exponente. Y la función, y entonces, la función de encriptado, va a hacer cosas módulo n,
Y a un X les devuelve X al exponente que publicaron. Móvil. Y entonces la idea es, como esto se mantiene secreto, no solo secreto, sino que si el N, o sea, que si eligen unos primos grandes, son difíciles de, o sea, es secreto y difíciles de hallar. Entonces, para descifrar, para desencriptar, les gusta más desencriptar un mensaje, hay que hallar, hay que hallar. El exponente para desencriptar, hay que hallar el D, o sea, hay que resolver D tal que E por D sea congruente con 1 módulo phi de n. Módulo phi de n. Le voy a poner así, le voy a poner P-1, P-1, Q-1 para que les quede, no se confundan, para que les quede más claro que no es el. Y ese es el exponente. Y ese es el exponente. Entonces la función que desencripta, me parece tan raro decir desencripta. Ay, qué horrible. Entonces, vamos a ponerla, desencriptan otra cosa, va para atrás para atrás de esta, y entonces a un I lo manda, aplica la función con este exponente. O sea, encriptan, la gente me manda mensajes usando este exponente y yo descifro usando este exponente que solo yo lo puedo hallar. Entonces, la seguridad, la seguridad es tan seguro como difícil sea. Hallar, lo que necesitan son los factores, teniendo P, hallar P y Q. O sea, factorizar el N como producto. Porque esto es lo que se necesita, PQ es lo que se necesita conocer para hallar el exponente de dificultad, para hallar D. En realidad necesito P-1, Q-1. Entonces, bueno. ¿Y eso? No. Entonces, a ver, primos. No, el método de Fermat no. Igual aparte justo ese ejercicio que le pusieron me parece que no quedaba. No, si no lo vieron en el teórico, está solo en el práctico, que en el teórico no lo vieron. Creo que no lo vieron. Entonces les quiero mostrar una cosa, déjame agarrar unos primos más grandes. No. ¿Cuánto era esto? Lo dio.
Lo mencionaron, está. Pero el método de Fermat es, digamos, digamos, si la diferencia de estos es muy chica, entonces la idea es, digamos, que si la diferencia de estos es muy chica, es como a veces hay algunos casos donde hallar PQ no lleva tanto, puede ser fácil. ¿Ah? Entonces, un caso es si la diferencia entre P, entre P y Q no es tan grande. Entonces, ¿qué es lo que le quería decir? Básicamente, fíjense, entonces se los cuento si quieren cortitos nomás. Pero la idea es, o sea, si uno usa esto, ¿no? Digamos la fórmula esta de que, digamos, si N lo pueden escribir, la idea es esta, si N lo pueden escribir de esta forma, o sea, si N lo escriben de esta forma, y esto es chico, entonces esto, o sea, esto es R más S, bueno, R de S. ¿Está bien? Entonces, si el S, digamos, si el S es chico, o sea, está bien, digamos, digamos que este es un P y este es Q. Pero la idea es, si es de esta forma, con el S chico, entonces uno puede, ¿bien? Digamos, puede al N ir probando, sumarle, puede al N ir probando, sumarle potencia de, le sumo 1 al cuadrado, le sumo 2 al cuadrado, le sumo 3 al cuadrado, ¿sí? Si prueban esto, haciendo esto, obtienen un cuadrado, entonces van para atrás y hallan los factores. Es medio como que la idea de fondo es esa. Ahí va, porque fíjense que si P y Q son de esta forma, los escribo así, entonces el S, bueno, si recto, ahí va, el S es P menos Q sobre 2. Entonces, si esto es chico, ¿ah? En el caso que esto es chico, o sea, si uno va probando, también pruebo n más 1 al cuadrado, n más 2 al cuadrado, también voy probando. Entonces, cuando si en el momento en que eso sea un cuadrado, tengo el S y tengo el R cuadrado, tengo el S cuadrado y tengo el R cuadrado. Entonces, si esto es chico, no lleva mucho tiempo. O sea, es como un método para factorizar en el caso que... Entonces, no hay que elegirlos muy, muy cercanos, ¿no? Porque si la diferencia es chica, con esto pueden encontrar el... ¿ah? Le van sumando al N potencias, cuadrados, van probando sumándole cuadrados del 1, del 2, del 3, del 4, y si en algún cuando llegan a un cuadrado, entonces lo factorizaron. ¿Ah? Entonces, si esto es chico, llegan al cuadrado rápido. O sea, si el S es chiquito, entonces muy rápido van a llegar al S cuadrado. Entonces, lo único que les quería comentar era, por ejemplo, el tema de lo que decían del cifrado en bloques, ¿no? Entonces, hay un poquito más de detalle, pero la idea es, ¿no? Digamos, si yo digo, se termina el año, no sé si estaba la N, ¿no? Entonces, la idea es,
Entonces, la idea es, por ejemplo, ¿no? Entonces, supónganse que yo separo esto en bloques de A4. ¿Está bien? Entonces, si tengo 20, como en este caso, 28, con la tablita que tenía ya, ¿no? 28 números, ¿está bien? Entonces, este lo hago bloque a bloque. Este bloque, si me fijo en la tablita, por ejemplo, en realidad se usa el código, los códigos, supongo que el ASCII. Entonces, la tablita me dice que la S es... la S es el 19, la E es el 4, el espacio es el 27, y la T es el 20. O sea, este bloque es este. Y entonces, esto ahora lo puedo, digamos, como tengo, si el cardinal si la cantidad, esto es porque la cantidad de mis símbolos era 28. Entonces, esto ahora lo pienso como las cifras de un número en base 18. Entonces, con esto me construyo un número que es 20 más 27. Esto es el X en base 28. El X que voy a usar para mandar. 27 por 28 más 4 por 28 al cuadrado. Más 19 por 28 a la 3. Entonces, si yo hago esto, ¿no? Fíjense, si yo hago esto con 4 cifras, ¿no? Entonces, estos números me van a quedar menores que 28 a la 4. ¿Está bien? Entonces, la idea es elegir, o sea, ¿de qué tamaño se elige el bloque? Bueno, del más grande, tal que esto sea menor que el n. O sea, para que tener ahí va. O sea, si yo tenía el 300, con el 323, no podía, digamos, yo quiero que estos números, ¿sabes? Porque quiero que todos sean distintos, el X sea para cada mensaje distinto, o sea, lo quiero sea un número entre 0 y n. Entonces, me agarro el tamaño del bloque, ¿está bien? Digamos, es la parte el bloque más grande va a ser la mayor potencia de 4, que es menor que n. Entonces, conociendo el n, hacen el logaritmo de n y tienen el exponente, y entonces ahí se separan su mensaje en bloques de ese tamaño. Y entonces, esto va a ser un X, con esto me construyo otro, con esto me construyo otro, pero entonces los X que mandan ahora son grandes, no tienen solo los números del 0 al 27. ¿No? La idea es, para que sea difícil armarse una tabla, ¿está bien? Una tabla, digamos, que me traduzca una tablita como la que tiene adelante en el ejercicio, en el práctico, ¿no? Quiero que, digamos, que las posibilidades para X sean lo más grandes posible, ¿no? Entonces, haciendo esto, voy a tener todos los números más chicos que 28 a la 4, entonces está. Voy a usar este bloque, ¿no? para los Ns que estén entre 28 a la 4 y menores que 28 a la 5, porque para 28 a la 5
28 a las 5 puedo usar un bloque más. Lo que tiene, claro, lo que tenés es que te formás, o sea, lo que haces de esta forma es, en realidad, no es tanto, digamos, las letras, sino es, o sea, lo que querés es que las posibilidades, ¿vale? Digamos, el dominio sea lo más grande posible. O sea, vos, digamos, lo que haces es el dominio de la función, el dominio de la función de encriptado. O sea, en este caso son de esta forma obtenés todos los números entre el 0 y 1 menos, vamos a poner así. Y abierto en 28 a la 4. Entonces, ¿crees que la posibilidad es para los X sean lo más grandes posibles para no poder, para que sea más difícil hacerte una tablita que te traduzca? Entonces, ya, pero aparte, digamos, esto tiene que estar, digamos, y todos estos tienen que ser menores que n, porque vas a encriptar módulo n. Entonces, te agarrás, ¿está bien? Te agarrás el exponente de 28, el tamaño es por eso haces el logaritmo en base de 28, en este caso del n, y te quedas con la parte. O sea, el n va a estar entre 28 a la algo y bueno, para un lado. Así. Va a estar entre dos potencias de 28, que está haciendo el logaritmo, y entonces ese es el tamaño del bloque. O sea, es la parte entera del logaritmo en base de 28. Entonces es una forma como estándar, ¿no? Como que a partir de, si tenés el n, por eso no depende tanto del 28, sino que depende más va a ser tan grande como sea el n, o sea, te depende del n, ¿no? Cuanto más grande el n, más grande tu dominio. Entonces en realidad, digamos, teniendo el n, y bueno, digamos, teniendo el n, se supone que tienen fijan el abecedario, en realidad eso se usa, supongo que se usa en los códigos generalmente para los caracteres, ¿no? O sea, para los caracteres con el código ASCII es que son, o sea, en vez de 28 son todo carácter, generalmente hay algunos que incluyen, que son más grandes porque usan otros símbolos y otros idiomas, ¿no? Pero todo carácter que se usa tiene asociado un número, o sea, y entonces en vez de 28 es el tamaño del código, el tamaño de su conjunto de caracteres. Ese es el 28. Entonces, entonces, por todo esto es que, digamos, es interesante. Por todo esto es que la fragilidad de esto o sea, la fragilidad de esto está en la habilidad para encontrar algoritmos de factorización eficientes, incluso para el caso de que sea solo producto de dos primos, ¿no? O sea, para factorizar. La dificultad del algoritmo, la complejidad, la complejidad de los algoritmos de factorización, que no vaya, digamos, está directamente proporcional a la seguridad de esto. Y para el logaritmo discreto, la complejidad de que no haya, no haya algoritmo para hallar el logaritmo discreto, o sea, los exponentes, es en lo que se basa la seguridad del intercambio de clave que dije. Son como las dos cosas en las que
en la que se metió mucha cabeza y se sigue. Bueno, ahora ya se saben, ¿no? Que creo que ya se sabe que, o sea, que no hay algoritmos de tiempo polinomial ni nada, de ninguno de los dos, pero bueno, es lo que dicen que que yo no entiendo mucho, no sé, no entiendo el tema de la computación cuántica, pero es una de las cosas que, digamos, que supuestamente con la computación cuántica eh, se pierde toda la seguridad. El desarrollo de la computación cuántica te tira abajo la seguridad de todos los sistemas, de los sistemas más utilizados. No, tenés que, o sea, ay, perdón, se me metieron todas las formas, no. También puede ser que en algunos casos, o sea, pasa que, viste, phi de n tiene que ver con la cantidad de coprimos, o sea, todas las fórmulas involucran o los factores o los divisores, bueno, es lo mismo. No hay o sea, la complejidad para hallar phi de n es la misma que la de la factorización. Son como problemas equivalentes. Porque justamente, viste que recién vimos, porque vimos, es lo que hicimos hoy. Ahí va, por eso eso es lo que, gracias. El ejercicio que vimos al principio es que si tenés, o sea, si tenés la factorización, tenés phi de n. Y hoy vimos que si tenés phi de n, tenés la factorización. O sea, hallar P y Q es equivalente a hallar phi de n. Son problemas equivalentes. O sea, si allá phi terminás hallando P y Q. O sea, que es lo mismo. Eso es lo que demostramos. A ver si lo encuentro. Decirme que lo tengo. Bueno, no me dio para hacerles. Esperen que voy a sacar el volumen. Entonces, esto era. Otra vez voy al. Les quería. ¿Dónde está esto? Así aparece. Otra vez. Siempre termino en las clases buscando en los videos. A ver si te encuentro ahora. Lista de reproducción. Playlist. Ahora sí. Sí, no falta. Esperen que les quería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? RCA. Lo tenía pasado. Les quería. Cualquier cosa nos puede. Este. Ahora sí. Pensé que me bajó el volumen. Entonces. Este video que es lo que les decía, no tiene subtítulos en español. Es les paso el link, después cualquier cosa lo cuelgo. Ese Ron Rives. Espero que los tengo que mandar a todos. A todos. Entonces, esto es Ron. Ay, no puedo, tengo que bajar el volumen. Es Ron Rives, que es uno de los que inventó el RCA,
porque les preguntaban cuál era su número favorito, o, o- 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 o cuál era un número que le gustaba, y entonces empieza a contar de que este número que tiene un número que se llama RCA 129, que fue cuando, cuando estaban creando, digamos, el sistema ahí están los tres. El sistema de escritora del RCA, que quería saber la R de Rives, Yamir y Adelman, ese es el RCA. Entonces, cuando estaban escribiendo el artículo querían ver realmente si era seguro o no. O sea, en ese momento hasta ese momento nadie se preocupaba mucho sobre el tema de qué tan difícil era factorizar un número, ¿no? No tenía mucho interés. Entonces ellos publicaron un número nada más que con 129 cifras, y le daban $100, creo. Esta es la historia que cuento. Le daban $100 si alguien lo podía factorizar, porque en realidad lo que les interesaba, ni se acordaban ellos cuál era el número. Ese es el número que está ahí. Ellos lo que querían saber era, a ver la dificultad, a ver si la gente encontraba los factores o no, para tener una noción de la seguridad del sistema. O sea, estaban inventando este sistema, entonces, de la RCA, y querían tener una noción de la seguridad, entonces publicaron ese número, y le daban $100 a quien encontrara los factores primos. Y bueno, y lo que cuenta ahí es que justamente es a partir de esto que empezó todo el tema de estudiar realmente, de intentar encontrar algoritmos de factorización para ver, o sea, para ver si podían. No tenían idea, o sea, les parecía que era difícil, que conociendo el N no se podía, era difícil hallar el P por Q, pero no tenían noción en ese momento, con el potencial de computadora que había en ese momento, de qué tamaño tenía que ser los primos, digamos, qué tan grande tenía que ser el N para que no fuera con el potencial con la tecnología que había en ese momento, para que no se pudiera, qué tan grandes tenían que elegir el P y el Q para que, dándoles el N, nadie pudiera hallar el P por Q. Entonces ahí empezó todo el tema, y obviamente cuanto más capacidad de cálculo, los algoritmos que no son eficientes, bueno, igual son más rápidos, ¿no? Entonces, a medida que la capacidad de cálculo de las computadoras aumentaba, había que elegir cada vez primos más grandes se iba aumentando el tamaño de los primos para mantener la seguridad del RCA. Entonces eso les cuenta un poco. Es él mismo contando la historia de que publicaron ese número con 129 cifras, porque no tenía ni idea, era el tema de la factorización, era algo sobre la complejidad o la dificultad para factorizar, era algo que no tenía mucho interés, y se convirtió, digamos, pasó a ser el tema, ¿no? Y bueno, junto con lo del logaritmo discreto, porque con lo de Diffie-Hellman pasó a ser digamos, el tema en teoría de números, digamos, y de complejidad algorítmica, que terminó siendo, digamos, de las cosas más de estudio, ¿no? De las cosas que, digamos, de las líneas de estudio más importantes, y con más, y con más interés de obtener resultados, digamos, en todo el final de siglo y hasta hoy, ¿no? Ahora por lo menos ya se sabe la complejidad que tienen, pero en ese momento ni siquiera se sabía, ni siquiera se sabía esto. Sí. Y por eso, bueno, y como les digo siempre, por eso si ustedes se fijan, aparte, hay listas de primos, cuando dicen cuando ven que hay listas de primos, hay primos, hay que buscarlos, pero hay lista de números, no de primos. Hay lista de números que tienen premios, ¿no? O sea, que el que lo logre factorizar, te pagan. Si lo logras factorizar, te pagan plata. Entonces hay algunos que que es poca plata, y hay unos que son mucha plata. Entonces, o sea, el tema es qué mensajes quieren descifrar, o sea, quién
¿quién estaba usando esa clave que te interesa tanto? O sea, los caros es lo que están intentando, o sea, cuando te piden, cuando hay premios por factorizar números, lo que te están usando para hackear, ¿no? Te están usando para descifrar mensajes con clave pública. Entonces, cuanto más alto el premio, más importante es el mensaje, más interés hay en el mensaje que quieren descifrar. O sea, los caros deben ser de Rusia y de China. No, pero temas de inteligencia, por algo hay tanta gente de criptografía trabajando en todos, en todas las agencias de inteligencia, de seguridad nacional y no sé qué. Pues, de los dos lados, por las dos cosas, por el lado de descifrar y de interceptar mensajes, pero también por el tema de, de- de garantizar la seguridad en lo que uno hace, de sus comunicaciones, ¿no? Acá mucho tiempo tuvimos, en la Facultad de Ciencias teníamos un convenio también con Antel, que o sea, había una oficina que decía Antel y era tipo, solo podían entrar las personas que trabajaban en ese proyecto y no tenía ventana, nada. Pero estaban justamente trabajando en la parte de seguridad en la comunicación, ¿no? O sea, cuando empezó a venir todo el tema de mensaje cuando empezó a cambiar la tecnología, la forma cuando apareció la telefonía celular, bueno, había matemáticos acá trabajando para Antel en temas de la seguridad y del encriptado de mensajes. Pero bueno, ahí está la matemática de los primos y de la factorización. Lo que tiene de lindo es que es como que son problemas, o sea, explicarle a alguien en qué se está, o sea, ¿no? Digamos, cuál es la pregunta o qué es lo que, ¿no? La pregunta o qué es lo que se está buscando algoritmos para qué es re fácil, es como escribir un número como producto de dos, ¿no? Pero sin embargo, una pregunta, le podés explicar el problema a un niño de segunda escuela, ¿no? O sea, cómo encontrás el problema que se está trabajando es cómo encontrar los factores, y sin embargo, es de las ramas, o sea, de las preguntas de la matemática que ha generado más investigación y más resultados, y sobre todo de las que se financian más, ¿no? Porque son temas que garantizar la seguridad o quebrar la seguridad, sin duda hay interés monetario ahí. Bueno, los dejo con eso, chiquilines. Me quedé más rato, pero me parece que estaba bueno. Está bueno también bajarlo a la realidad y a lo que se está. Las cosas que también que son tal cual, investigación actual y permanente. Ay, todo esto lo estaba grabando, bueno.